sesión de las octavas jornadas del Instituto de Investigaciones Sociales. En este viernes 26 de septiembre tenemos dos mesas. La primera, nuevo estilo de desarrollo y grupos de poder económico en Costa Rica, y la segunda, resultados electorales y territorialidad en Costa Rica, construyendo un atlas electoral digital. Mi nombre es Carlos Sandoval y me corresponde facilitar la primera de las mesas. Decir, bueno, que tal vez para poner en contexto, antes de presentar a quienes nos acompañan hoy, decir que en la semana pasada la discusión estuvo centrada en procesos de exclusión, y esta semana más bien nos situaremos en esta primera mesa en el reverso de la moneda, más bien en los procesos de acumulación, y en la segunda mesa a las dinámicas electorales que varios de los colegas del instituto han estado registrando en el Atlas Electoral Digital. La semana pasada surgió una pregunta que me parece que vale la pena retomar hoy, que es alrededor de qué permanece y qué cambia en las últimas décadas en las modalidades de acumulación, distribución y desigualdad en Costa Rica. Algo de esa pregunta se puede contestar en esta mesa, en esta primera mesa titulada Nuevo estilo de desarrollo y grupos de poder económico en Costa Rica. En la mesa nos estarán acompañando, en primer lugar, el máster Francisco Robles, quien va a presentar una ponencia titulada Fotografía de la familia, quiénes y cómo son los grupos de poder económico en Costa Rica. Como muy seguramente ustedes saben, Francisco recién inició estudios de doctorado en la Universidad Libre de Berlín, entonces lo vamos a tener por Skype, ya nos está esperando, más bien más puntual que nosotros. En segundo lugar, vamos a escuchar la presentación del licenciado Esteban Arias, que se pregunta por los grupos de poder económico y financiamiento a partidos políticos en campañas electorales, los casos de las elecciones 2010 y 2014. Y José Esquivel nos presentará la ponencia Poder Económico Transnacional, el sector de manufactura avanzada en Costa Rica. Entonces, bueno, sin más, vamos a... espera un poquito, por favor. Sin más, vamos a conectarnos con Francisco, quien ya está listo para... Vamos a esperar que él nos llame porque creo que la conexión es mejor de allá para acá que de aquí para allá, entonces... Hola, Fred. Ya lo vamos a ver. Buenas tardes, Francisco. Ahora sí te estamos escuchando, te estamos viendo. Así es que buenas tardes otra vez, y cuando vos quieras te escuchamos por estrictos 20 minutos. Perfecto. Muchas gracias. Por permitirme estar por lo menos el día presencial, y un saludo ojalá a todos los compañeros que estén por ahí que me entender el papel, les recuerda con mucho cariño. Lo que quería presentar el día de hoy es un trabajo que es de manera tal vez de manera más exploratoria, más de manera descriptiva, que lo que intenta es presentar lo que yo llamo que es una fotografía de los grupos de poder económico en Costa Rica. Este trabajo es un trabajo que yo venía realizando en el instituto, que tenía, por lo menos tenía en el horizonte, que fuera un trabajo mucho más grande, un trabajo mucho más amplio, que tal vez se enfocara en una publicación mayor, alguna cosa así, pero bueno, que dadas las circunstancias se quedó, tal vez un pequeño paper descriptivo, que bueno, en este caso igual agradecerle a Carla Venegas y a Esteban Arias, que en su momento, a Carla durante unos años, y Esteban más recientemente se incorporaron conmigo a la investigación y sobre todo a la búsqueda de la información, que la gran tarea era recompilar o crear esta base de datos que por ahí tiene impresa, que era cierta base de datos sobre una línea de tiempo con el registro de las empresas o los principales grupos empresariales en Costa Rica. Una de las primeras preguntas es, bueno, ¿por qué los estudiamos?
la pregunta es que a diferencia de otros casos centroamericanos, sobre todo Salvador y Guatemala, Costa Rica, bueno, ha habido un poco de estudios sobre grupos empresariales y los propios grupos empresariales han sido poco publicitados, ¿no? Ellos tampoco se publicitan mucho a diferencia de la propia historia de publicaciones de Guatemala o de la Nueva de los años 70, 80. Entonces lo que intentamos fue recopilar un poco eso. La metodología fue, para no propia la metodología, digamos, construir eso que... Fran, Sí. ¿puedes hablar un poquito más despacio? Porque efectivamente se está pegando un poco la llamada. Ok. Gracias. Perfecto. Y les decía que un poco la metodología consistió en crear esta base de datos a partir del registro de diferentes fuentes de información, llevando, digamos, desde periódicos, y en los periódicos, digamos, desde las páginas de a los usuarios, a los propios registros de las empresas, en el registro nacional, incluso en la Sobreval, diferentes fuentes. Ahora, para la selección, sí, en la selección se privilegió las posiciones de las empresas, las posiciones en diferentes rankings, la cantidad de empresas por empresa o por grupo, el tamaño propio de la empresa, su expansión regional, en algunos casos el número de empleados, aunque fueron generales criterios que nos permitieron seleccionar. A partir de eso, nos dimos cuenta que lo más interesante de esta fotografía, que por eso llamamos otra fotografía, probablemente haya grupos que estén ausentes. Estamos casi completamente seguros de que los grupos que están son los grupos que deberían estar. Probablemente haya otros grupos que hagan falta, pero bueno, la cara información pública con la que se contó nos hace también ahí tener unas fronteras un poco dispersas sobre dónde tenemos un grupo y se comienza el otro. Pero bueno, por eso el título de la provincia es un poco eso, fotografía de la familia. Así, una fotografía de la familia siempre falta un tío o falta una prima, pero en general la familia siempre es una base común de una familia. En este paper explicamos un poco el cambio que se da después de la guerra civil del 48, que es un cambio que yo considero bastante sustancial, y al menos yo no había trabajado en materia de grupos de poder económico, que tienen que ver, digamos, con esta ruptura entre la oligarquía capitalera o la oligarquía capitalera y los que emergen de la mano del desarrollo. Ahora, esta emergencia, esta sustitución de la oligarquía no va a ser una emergencia sin conflicto, sino que por el contrario, va a desatar unos importantes conflictos entre la oligarquía, que no pierden, la oligarquía sobre todo que tiene que ver con el capital financiero, si bien se nacionalizan sus bancos, mantienen operaciones mantienen un cierto tipo de operaciones financieras. En el momento que se haga la apertura de la banca en 1984, se le facilita mucho más como banco. Digamos, entre estas disputas, yo creo que la disputa más interesante es la disputa que se va a dar en el gobierno de Mario Chávez, que volvieron las fechas 58-62, que es el que aprueba esta ley de nacionalización inicial, que es una ley general interesante para los grupos vinculados más al nuevo modelo de desarrollo, pero sin embargo es bastante interesante porque ya que habla el gobierno Mario Chandi, como decía Daniel Uruguay, el representante del Club Unión. Entonces, de los 50 y los 60 tenemos ese marco de ruptura con la energía y la organización de un nuevo modelo económico, y en el nacimiento de un nuevo modelo económico, nuevos grupos industriales, nuevas acciones industriales vinculadas sobre todo al tema de construcción, a la industria y al comercio, que también va a producir muy interesante. Tenemos hasta hoy, en la emergencia de esta nueva industria va a provocar también la desaparición de pequeños y medianos artesanos y va a favorecer, digamos, una mayor concentración, digamos, de la propiedad industrial en pequeñas empresas. Después, ya hacia los años 70, en general el artículo está construido más o menos 50, 60, 70, 80 y 90, donde hablamos un poco de la discusión, por ejemplo,
ya en los 70, ¿verdad? Esta ruptura, o más bien este conflicto entre la extracción oligárquica, el gobierno, el Estado, se va a agudizar también con una conflictividad de parte de los grupos que no han sido creados por mano del Estado. Un poco el ejemplo tal vez más clásico es la crítica que hace Richard Peck, que es familiar de primo de Pepe Figueres, que dice, bueno, en un momento que el Estado ya requiere salir de la economía, porque bueno, está afectando también los intereses privados de esos grupos que se han creado en la década de los 50. Ahora, a finales de los 70, que es un dato que a mí me parece un dato relevante que tiene que ver, digamos, por parte de estas relaciones endogámicas, bueno, entiendo, ojalá que se pudiese constituir como una pregunta de investigación, sobre todo para una futura, en un futuro trabajo sobre las relaciones endogámicas que se producen en las distintas redes que se producen entre los distintos grupos de pues, la década de 100. Y yo ahí narro la moda del 30 de septiembre de 1979 entre José Dalman y José Figueres Polse. Que bien es un hecho, digamos así, como medio de la filmografía que ustedes me parece particularmente relevante, porque Jorge Volcón Castro, que había sido ministro de Agricultura y Economía, y después de Industria y Comercio, y también de Mario Chan, digamos, era como el representante criollo, como más emblemático de la oligarquía política en Costa Rica. Ese era el abuelo además de José Dalman, y ella dice, bueno, la entrevista para la nacionalidad, dice, bueno, sí, nosotros también que hacer además todo lo que es considerado el enemigo de la siendo Chema Figueres, que viene siendo el hijo de Campillo, que había extorsionado a su familia. Y eso me parece como que bien, algo como un hecho romántico shakespeariano. Lo que me parece muy relevante es que eso, digamos, en este momento, y sobre todo lo que va a suceder en las décadas posteriores, va a haber una confluencia de intereses, ya no de disputa entre las naciones oligárquicas y las nuevas transferencias industriales, sino que más bien se crea un consenso, podríamos llamarlo amplio, entre estas fracciones que van a desencantar en todo, digamos, en el manejo de eso que diríamos en el dinamismo a cuentagotas en Costa Rica. Sobre esto, digamos, sobre este neoliberalismo a cuentagotas, digamos, es particularmente relevante el tema de la banca, pero como decía anteriormente, la oligarquía que había, cuya banca recién nacionalizada, no perdió su capital financiero, sino, digamos, que manejaron los capitales de diferentes cooperativas, por ejemplo, el caso particular, y ahí narramos muchos vinculados a esta industria oligárquica, en el caso del Banco Bani, como ellos al final de cuentas aprovechan todo el andamiaje institucional de la apertura de la banca para crear digamos, un banco, en este caso particularmente el Banco Bani, pero cuyo objetivo central no era necesariamente, digamos, como está escrito en la literatura, que los bancos, digamos, los grupos empresariales asumen sus propios bancos para financiar nuevas inversiones, como en el caso de se ocurre que la pareciera que el horizonte del grupo de poder económico comunitario, el horizonte de inversión en materia financiera era más bien tener ganancias a corto plazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bancos se comienzan a vender a partir de 1995 hasta el día de hoy, que tenemos una amplia concentración financiera, digamos, de la banca financiera privada entre los grandes bancos, todos ellos de manera transnacional, que es distinto a lo que sucede, digamos, con la banca pública. Bueno, eso también nos da paso para discutir un poco qué pasa con la banca privada, con esta privatización de la banca privada, o también esta internacionalización de la banca privada, nos va a dar paso para analizar esto que llamamos los procesos de compra-venta y los cambios en el mapa del poder económico en Costa Rica, que tienen que ver con la entrada al país de grandes oligopolios o de grandes empresas que asumen mercados pequeños de manera oligopólica, algunos entrando en el sector financiero privado, el 68% de la banca privada está concentrada en grandes bancos, en Citi, en Grupo Aval, en Bancolombia,
Y lo mismo va a suceder, digamos, con otras grandes empresas, digamos, por ejemplo, pues, Estados Unidos, todas estas empresas de capital privado que se comenzaron a vender. Es decir, que en el paradigma neoliberal, por lo menos lo que se había promovido durante los años 90, 95 en general, era la privatización de los activos públicos estatales. En Costa Rica eso se ha hecho a cuentagotas. Por eso yo digo que el neoliberalismo se aplicó a cuentagotas. Pero también sucedió con empresas emblemáticas del capital costarricense. Ahora, es interesante que, digamos, ese capital no necesariamente estas grandes empresas lo guardaron debajo de sus camas, sino que por el contrario les permitió asumir nuevas inversiones. Y yo creo que eso es lo más importante, sobre todo dentro de un poder económica en la última década. Y a partir de eso, bueno, ya comenzamos a discutir un poco ahora sí, digamos, las características principales basadas, digamos, en esta base de información, en esta base de datos sobre estos 53 grupos de poder económico, digamos, las características principales, ¿verdad? Sobre quiénes y cómo son. La cuenta sobre grupos de poder económico, sobre grupos empresariales, destaca sobre todo en América Latina, en eso que Ben Ross Schneider llama como la variedad del capitalismo latinoamericano, que está caracterizado sobre todo por estructuras altamente jerárquicas y familiarizadas. Se encuentra tres características principales, o más bien tres tipos de grupos principales. Los grupos que podríamos llamar los grupos orgánicos, los grupos de portafolio y los grupos políticamente inducidos en Costa Rica. Si bien tenemos grupos que pudiésemos caracterizar como grupos orgánicos, es decir, con estructuras jerárquicas y particularmente familiares, lo que también se ha podido destacar en la última década tiene que ver que muchos de estos grupos se han movido, digamos, de grupos orgánicos a grupos de portafolio. Es decir, que en lugar de construir nuevas empresas, prefieren comprar empresas para después vender. Son grupos además con una escasa profesionalización, es decir, la mayoría de estos grupos tienen una década, si acaso, unos 15 años de profesionalización reciente, es decir, un manejo mucho más estructurado de sus empresas y no necesariamente tan familiar. Es de destacar también, ojalá que esto pudiese constituirse como una pregunta de investigación, que la mayoría de los grupos, de los 53 grupos estudiados, solo 2 grupos son presididos por mujeres, ¿verdad? De destacar las mujeres en la familia, es decir, una particularidad de los grupos de poder económico en Costa Rica es que son básicamente familiares. Es decir, la estructura jerárquica de los grupos empresariales en Costa Rica es familiar, pero de todos los grupos, a pesar de que existen hijos que son menores a hijas del trabajo familiar, quienes asumen las posiciones de jerarquía, en la mayoría de los casos son hombres y no necesariamente mujeres. Para finalizar, destaco sobre todo las relaciones con los distintos tipos de capital, ¿verdad? Es decir, William Robbins en sus estudios clásicos de América Latina decía que los capitales centroamericanos iban a subsumir al capital transnacional. Sin embargo, esto no ha sido todo así, y más bien hay distintos tipos de relaciones con distintos capitales. Con los capitales nacionales nosotros decimos que existe un tipo de coexistencia organizada, es decir, que hay una segmentación tal de los mercados que hay grupos específicos que se encargan de administrar o de acaparar de manera casi oligopólica de distintos mercados. Por ejemplo, el caso de la Florida, el para el tema de bebidas, o el grupo Daxon y el grupo Bulby, el tema de distribución y comercialización de vehículos. Versus las relaciones que mantienen con el capital centroamericano, sobre todo salvadoreño y guatemalteco, que tiene que ver mucho con relaciones de cooperación, es decir, piensen, por ejemplo, en el grupo Sulche, digamos, en su cooperación con el grupo Roble, en los celos de entramado turístico que es en la Hacienda Pinilla, versus también las relaciones que mantienen, que son relaciones mucho más recientes con el capital colombiano y mexicano, que es de más reciente edad, pero también van a tocar de la última década. El capital colombiano y mexicano en la mayoría de los casos ha llegado a comprar empresas nacionales y no necesariamente establecer vínculos
de cooperación con estos grandes grupos económicos, y en el caso del capital transnacional, que no necesariamente el capital transnacional subsume, sino que más bien hay distintos tipos de relaciones con el capital transnacional que pasan de una joint venture hasta una franquicia. Es decir, aquí habría que discutir un poco más este tema de la nacionalización, sobre todo con respecto al capital transnacional. O por ejemplo, digamos, que muchos de estos también, digamos, que los grupos de poder económico costarricenses se han beneficiado de esa llegada de inversión extranjera directa, por ejemplo, en la construcción de grandes parques industriales. Otra particularidad tiene que ver, digamos, yo creo que son cosas que dejo como ahí para retomar en algún otro momento, si alguien más está interesado, lo que tiene que ver con la migración entre las distintas juntas directivas de los distintos grupos. Es decir, un colega de Colombia y me decía, bueno, que las leyes de Bogotá son distintas a las de Medellín y son las distintas a las de la costa. Bueno, en Costa Rica yo creo que somos probablemente en Costa Rica probablemente somos Bogotá y las relaciones que suceden, digamos, en el caso costarricense son bastante endogámicas, y para eso, como el caso, por ejemplo, del grupo, lo que podríamos llamar el grupo más importante o la familia más importante en Costa Rica, que vendría siendo la familia Jiménez, que tiene en sus dos ramas la familia Jiménez Echeverría, los dueños de la nación, y los Jiménez Borbón, los dueños de la Florida y San, y cómo, digamos, estos dos grupos entremezclan entre sus juntas directivas miembros, digamos, importantes de estos grupos empresariales, y que ahí yo creo que destacaría esta idea que ha señalado Carlos sobre de que la nación ha logrado traducir en intereses nacionales sus intereses particulares. Entonces tendríamos que decir que no es únicamente los intereses particulares del grupo nación, sino también de los grupos dentro de su coalición. Es decir, tal cual, por ejemplo, en el caso de Tomás Gilmore, que creo que es vicepresidente o secretario, no recuerdo del grupo nación, para que uno de los grupos que por un lado se beneficiaron más con la negociación del DLC, además que con más ahínco votó, digamos, o promovió el TLC. Y para terminar, digamos, lo que habría que destacar es que los grupos más importantes son los conglomerados. Nosotros destacamos alrededor de 12 conglomerados y grupos con inversiones en más de una de las patas del modelo de desarrollo, pero que tienen dos particularidades distintas. Digamos, en Costa Rica hay dos tipos de grupos, dos tipos de conglomerados, grupos de poder económico. Aquellos de formación reciente, es decir, que han nacido a partir de la compra-venta de una de sus empresas, y como el caso del grupo Cuesta de Moras, y el caso del grupo Garnier, digamos, o sea, el grupo Cuesta de Moras de manera, digamos, tiene, si acaso, vamos a ver, 8 años desde que se vuelva, versus el caso del grupo Garnier, que nace, o sea, inicios del principio del siglo pasado, que nace como un grupo diversificado y un medio que ya acabó el tiempo. Entonces, es un poco por ahí la discusión, sobre todo, digamos, dos cosas importantes a destacar: la característica del poder endogámico, las relaciones familiares, o más bien las estructuras familiares, y las relaciones que existen con los distintos capitales. Y como les digo, esto no es un trabajo acabado, que más bien pudiese ser algo que ahora las cosas algunos otros trabajos de investigación sobre grupos de poder económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Como Frank está por Skype, vamos a variar un poquito la modalidad. Yo voy a hacer algunos comentarios y luego vamos a escuchar a Esteban y a José para no arriesgarnos de que la conexión se nos caiga en el camino. Y además, no menos importante, Francisco está cumpliendo hoy años y está en Alemania, es decir, que ya serán las 9:40 y posiblemente las cervezas se le están ciertamente quedando más de la cuenta. De manera que yo voy a hacer algunos comentarios muy breves sobre el trabajo, que luego tal vez podríamos retomar al final. Tal vez uno que lo más importante, ¿verdad?, que es tal vez decir que este trabajo da seguimiento a una inquietud que desde hace algunos años hemos estado discutiendo en el instituto acerca de mirar también
los sectores que han ido ganando en esta modificación del estilo de desarrollo, de las modalidades de acumulación en Costa Rica. De manera que este y otros trabajos que escucharemos hoy añaden conocimiento en esta dirección. El documento o la ponencia, Francisco, subraya como 3 criterios metodológicos que a mí me parecen muy interesantes de retomar. Uno es el reto que tiene el aproximarse a la relación entre el poder económico y el poder político, que pues posiblemente sea de las preguntas más acuciantes en las ciencias sociales, de cómo estudiar empíricamente eso. La segunda es cómo aproximarse a las relaciones formales e informales entre estos grupos. Muy a menudo, pues lo que uno conoce son como una especie de relación refractaria o imagen refractaria de lo poco que aparece en la prensa, de lo que se dice, pero en relación con el fenómeno es relativamente, como decía, refractario. Y la tercera dimensión que se subraya en la ponencia son las relaciones de parentesco, que son muy importantes en la comprensión de estos grupos. De manera tal que yo subrayaría eso, digamos, como 3 pistas metodológicas que me parece que abren muchas preguntas. En cuanto a la información empírica, pues subrayar lo que decía Francisco, que el trabajo recoge el caso de 53 grupos que son a su vez reunidos en 10 sectores. Atrás, en la pared de atrás, ustedes ven un detalle, bueno, lo ven, pero tal vez no lo puedan leer porque está muy pequeño, ¿verdad? Sobre esos conglomerados ya sistematizados. Y ahora yo quisiera decir algo sobre esto. Tal vez las conclusiones más importantes, diría yo, en términos de esta nueva etapa, dicho de manera muy breve nada más para continuar con la mesa, es uno, la importancia que tiene la escala regional para quienes están en negocios, es decir, claramente Centroamérica tiene una dimensión regional en términos de la lógica corporativa que no tenía antes, y la otra, la presencia más intensa del capital transnacional, que podría ser dos elementos que ciertamente se han intensificado más en esta época o en esta fase de los estilos de desarrollo de las modalidades de acumulación que antes. De alguna manera, decía Francisco, el caso del capital financiero es emblemático y en cierto modo muy significativo que algunos dueños de bancos hayan pasado a ser gerentes. Digamos que ahí hay una transformación muy significativa. Tal vez algunas acotaciones. Yo pensaría que tal vez la ponencia ganaría si se organizara según estos 3 criterios con los cuales se inicia el texto, es decir, las relaciones entre la economía y la política, las relaciones formales e informales y las relaciones de parentesco. Incluso me preguntaría si no debería empezarse al revés, es decir, primero por las de parentesco. Creo que la ponencia abre una gran pregunta sobre cómo acercarse metodológicamente a esto. ¿Sí? Además de las informaciones de la prensa, de algunos informes financieros de grupos empresariales, creo que algo que siempre nos ha acompañado en las discusiones sobre este tema es cómo imaginar algún acercamiento más personal con algunos de los representantes o de los voceros de estos grupos que tienen la peculiar cualidad de ser muy visibles en términos del poder y muy invisibles en términos del relacionamiento personal. ¿Sí? Los que más deciden sobre el país son los menos, digamos, son las figuras más intangibles, de cierto modo. Y eso creo que para el trabajo que hacemos acá nos agrega una gran pregunta. Y tal vez una última acotación que tiene que ver justo con la información que está ahí en la pared, que yo le decía a Francisco antes de que se fuera a Alemania, que si no sería importante que acá en el instituto tradujéramos eso en una herramienta interactiva que pudiera ser accesada en línea, y que pudiésemos hacer como, digamos, como que así como tenemos otras herramientas como el portal de la sociología latinoamericana, el atlas electoral, que pudiésemos hacer una herramienta que las personas pudieran consultar en línea, donde incluso pudiesen haber algunos niveles de búsqueda, de agrupamiento de información,
por sectores, por familias, de volver visibles a los que son profundamente visibles económica y políticamente y que no se dejan ver muy a menudo. Esas serían tal vez las acotaciones que yo quisiera hacer y que vamos a retomar posteriormente cuando escuchemos primero a Esteban y luego a José. Entonces, Francisco, sí, no sé si quisieras decir algo ahorita rápidamente y si no continuamos en otro espacio la conversación. Sí, no, primero agradecer la alusión al colega Leonel que me puso aquí en la casa para hacer la llamada. Y lo otro sí, que yo creo que ojalá nada más retomar eso que lo último que decías, porque justo esto lo presenté hace poco acá en la universidad, y me dijo un colega que digamos, algo de esto se hace en la Universidad del Desarrollo en Chile, y que ojalá se pudiese replicar digamos, de alguna forma, no necesariamente por el propio trabajo, sino por lo que pudiese implicar, digamos, para caracterizar eso como llamadas a los sensibles, y que ojalá, si es algo interactivo, que probablemente alguna gente sepa, digamos, ahora es mucho más factible encontrar información de estos grupos, no por digamos, lo más accesible que es la prensa nacional, sino por las revistas especializadas relacionadas con la élite, es decir, revista y que la mayoría de gente no tiene acceso y que para evitar digamos, todas las teorías conspiracionistas digamos, sobre quién y no por quién y quiénes no viven en Costa Rica, sería mucho más factible tener el tipo de herramientas que pudieran darnos ahí como algunas pistas sobre quiénes y dónde están cada grupo político. Pero no, más bien muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos que están por ahí. Y ojalá si alguno tiene preguntas, bueno, entonces me las pueden enviar por correo para yo no quitarles tanto tiempo, o podemos ahí hacerlo por Skype en directo si lo consideran bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Puede, chao. Chao, igual, gracias. Puede ir. Chao. Chao. Se pasa ahí. Bueno, también muchas gracias a ustedes. Los comentarios de ustedes sobre lo que ha hecho Francisco los retomamos al final para no robarles tiempo a Esteban y a José. Seguidamente vamos a escuchar a Esteban Arias, quien nos va a presentar, como decía al inicio, la ponencia titulada Grupos de Poder Económico y Financiamiento a Partidos Políticos en Campañas Electorales. Entonces, también 20 minutos rigurosos para que podamos tener tiempo para discutir al final un poquito más. ¿Ya saben cómo es? Tienes que conectarlo. Es un Gracias. Bueno, si me permiten voy a presentar aquí de pie, es un poco incómodo. Esteban, Sentado. ¿puedes hacer para allá para captarte? Sí, está bien. Las cámaras me asustan, entonces me disculparán. Eso es casero. Sí, pero dice que lo van a subir a YouTube, entonces ahora me voy a convertir internacionalmente famoso. Para comentarles un poco cómo inicia esta inquietud de estudiar los vínculos entre el poder político, efectivamente, y el poder económico, yo previamente venía trabajando con Francisco Robles precisamente en este trabajo de sistematizar la información de los grupos de poder económico en Costa Rica y ver quiénes son, ver en qué están, qué hacen. Y justo cuando Francis estaba yendo, me dejó la torta a mí de estudiar este vínculo, que es uno dentro de los muchos vínculos que uno puede encontrar dentro de los grupos de poder empresarial y el Estado y los partidos políticos. Forma parte del proyecto, este proyecto que estábamos trabajando con Francis, comentaba, del grupo de poder económico, los que se fueron y los que quedan, iniciado por Francisco Robles, y ahora me toca culminarlo. Les quiero presentar, les quiero mencionar qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que se ha hecho hasta este momento que he trabajado. Yo inicié hace unos 3-4 meses con esto, entonces, y ya tenemos que ir culminando, entonces por ahí hemos estado un poco ajetreados.
Básicamente lo que se hizo, lo que se ha hecho es revisar cuáles son las contribuciones, quiénes son los grandes contribuyentes de los partidos políticos, específicamente Liberación Nacional y el Movimiento Libertario, en el 2010 y el 2014. ¿Por qué los otros partidos no aparecen en esta presentación, no aparecen en el desarrollo estudiado? Bueno, primero porque cuando estábamos discutiendo con Frank descubrimos que en el caso de PUS, por ejemplo, que es un partido tradicionalmente defensor de intereses empresariales, un partido con una clara orientación neoliberal, en el caso del 2010 y el caso del 2014, contribuciones económicas del tipo específico que estamos viendo no aparecen grandes contribuyentes, y eso es un dato también importante que probablemente sería bueno explorarlo, pero que en este caso, por eso nos enfocamos sobre todo en el PLN, que es sin duda, digamos, el caso que más contribuciones capta desde el sector empresarial. El caso del movimiento libertario, si bien capta recursos del sector empresarial, parece que todavía a este sector, los grupos de poder económico, no le tienen tanta confianza, son algunos casos específicos y reconocibles, ¿no? Revisamos los informes de partidos políticos sobre contribuyentes y donaciones desde el referéndum, campaña 2010 y campaña del 2014. Utilizamos la matriz de grupos económicos que tenemos para triangular un poco la información, ver quiénes son, ver a qué grupo empresarial pertenece. Luego hay otros que no aparecen ahí y que son empresarios también, pero que tal vez no tienen tanto peso, no son grupos de poder con un peso enorme como el Grupo La Nación, pero que son empresarios importantes que también aportan significativamente. Y revisamos algunos informes anuales de actividad contractual para ver también qué recursos reciben estos grupos desde el Estado. Un Estado que ha sido moldeado durante los últimos 30 años, que recobra, que tiene una forma específica, contradictoria, y que ha abierto espacios de acumulación también para estos grupos y espacios bastante importantes. Utilizamos, incluso para la construcción de esta matriz, se utilizó mucho el caso de los certificados que tienen las personas vinculadas a personerías jurídicas en el registro civil, que aparecen ahí, y otras fuentes documentales y entrevistas, sobre todo cuando se dan casos de corrupción, que se mencionan algunos, como diciendo: yo todavía estoy joven, quiero seguir vivo, digamos, y no me interesa mucho, o por ahorita me da miedo entrar, digamos, a ciertos aspectos que son bastante oscuros, porque ciertamente los hay dentro del financiamiento de partidos políticos, ¿no? Entonces, digamos, comerse una bronca con esta gente es difícil. En el caso del referéndum del TLC en Estados Unidos, es interesante el hecho, digamos, de que en realidad quien se supone que iba a llevar a cabo, digamos, las dinámicas de recaudación, etcétera, eran grupos organizados de la sociedad civil, pero varios de estos grupos empiezan a donar a los partidos políticos mencionados. El caso de Hacia el Futuro, de Alfredo Bolio, Fideicomiso por Costa Rica, de Miguel Skifter, si no me equivoco, que era un empresario en ese momento del sector textil, y estaba ligado a la OCAEP en ese momento. Estas dos organizaciones lo que hacían era captar recursos precisamente para la campaña del sí, y en este caso donan el PLN. Si al Futuro también dona, aquí no aparece, Fideicomiso por Costa Rica, como pueden ver, donan tanto al movimiento libertario y al PLN, que es una tendencia que ha existido en ciertos grupos de poder económico. El caso de Curtimoto, que dona aquí al movimiento libertario 3 millones, y que luego posteriormente, antes de la campaña del 2010, dona 23 millones al Partido Liberación Nacional. Algunos otros nombres importantes: inversiones eólicas para Costa Rica, Costa Rica Energy Holding. Plantas eólicas, estas últimas dos pertenecen a este conglomerado de empresarios centroamericanos
dedicados al sector energético alrededor de lo que se llama Grupo Mesoamericano, donde también a nivel costarricense están los Unidos Andes. Entonces uno puede ver, y actualmente tienen algunos contratos para elaborar proyectos energéticos en Guanacaste, sobre todo. Liberación Nacional, aparece por ejemplo Andrés Pozuelo Arce, de la JAX, digamos, y que es parte de una de las familias empresariales más reconocidas de los últimos, de la élite costarricense. Así que tengan cuidado cuando se ponen meneditos o cosas así. Hay que emanciparse de los meneditos porque están apoyando por aquello de las preferencias políticas. Ya adentrándonos un poco más en la campaña electoral, quizás algo que voy a profundizar más adelante es el hecho de el apoyo que recibe Liberación Nacional y también el movimiento libertario de personas vinculadas al sector financiero, que es algo que ya ha venido hablando previamente. Vemos algunas familias tradicionales de los grupos de poder económico, como son la familia Esquivel-Bolio, los Rodolfo Jiménez Borbón, con donaciones bastante altas. Rodolfo Jiménez, que está tanto en Grupo Nación como en FIFCO, dona casi 40 millones. El caso de los bufetes, que es un caso que a mí me parece interesante porque dentro del estudio de grupos económicos, a mí me parece que todavía no está claro cuál es la función de los bufetes, porque pueden ser, digamos, vehículos de intereses empresariales que los contratan, así como también pueden tener intereses propios, ¿verdad? Y que es algo que me parece a mí que no queda claro cuál es esa tensión. Los Surcher-Gurdian son muy activos políticamente, los Gurdian-Marchena también. Entonces aquí pueden ver algunos nombres importantes de gente reconocida de grupos tradicionales y de otros. También en la segunda parte de la tabla anterior, que uno reconoce: los Alonso Guzmán, de Corporación Automercados, el CONE, de Lucema, entre otros, ¿verdad? El caso de la constructora Vanderlat y Jiménez, que es un caso interesante. Les decía Gurdian Marchena, Samuel Eisenman, que a mí me parece realmente cómodo, no solo 2 millones de Guzmán Esquivel. Sí, no, y después les voy a decir por qué me parece sumamente cómodo. Y Jorge Oler Alpírez. Algunos de estos grupos también, como pueden ver, no aparece la de igual eran pocos nombres en el caso del movimiento libertario. Y quizás un dato importante es el caso de Bansol, analizando un poco el caso del sector financiero específicamente. Vemos que están vinculados tanto al movimiento libertario como a Liberación Nacional. Es decir, esta gente tiene la clara intención, con diferencias partidarias a lo interno también, pero ellos apoyan grupos de derecha y partidos de derecha, y así inciden en el espectro político-ideológico del sistema de partidos costarricenses, ¿no? Quizás uno de los grupos más politizados sea Bansol, que varios de sus miembros donan a Liberación Nacional, es el principal donante de Liberación Nacional, y un directivo de Bansol dona 30 millones al movimiento libertario, ¿no? Entonces, hay lo que les comentaba, Surcher-Gurdian, que estaba en Promérica, Jorge Bolaños, que actualmente es el presidente de Banco Catay. El caso de Jorge Walter Bolaños es interesante porque él fue cuestionado por el manejo de los fondos de financiamientos de la campaña de precandidatura de Laura Chinchilla, es decir, antes de que ella fuera candidata. Luego pasó a ser, cuando él era también el tesorero de la campaña de Laura Chinchilla. Una vez que queda Laura Chinchilla, pasa a ser el director por Costa Rica del BCIE. Cuando él estaba en el BCIE fue que se le empezó a cuestionar esto, renunció y pasa a formar parte de la junta directiva de Banco Catay, donde entre otros se encuentra el hermano de Laura Chinchilla, Adrián Chinchilla, si mal no recuerdo. Luis Lieberman, ya más o menos lo conocemos, John Kidd de Promérica, y el grupo Acobo a través de Orlando Soto Enríquez.
Valga decir que en este momento Grupo Acobo y Bansol estaban fuertemente vinculados también, ¿verdad? Bansol tiene en ese caso 3, 4 años y vemos que también en sus afiliaciones partidarias comparten ciertas preferencias. Pasando, sí, se me fue la del movimiento libertario, pero en el caso del movimiento libertario quería comentarles sobre dos casos importantes. El de Olman Rímola, él fue candidato a alcalde por Escazú. Él era un empresario ligado a call centers, a casinos, etc. Un empresario muy cuestionado, por cierto, y creo que ahorita no se sabe dónde. No sé si fue procesado, digamos, pero eso fue uno de los mayores donantes, cerca de 40 millones. Y el otro de Don Stockwell, en el 2010 Don Stockwell, este empresario que organiza eventos, etc., donó también significativamente al movimiento libertario. Valga decir que también Don Stockwell ha sido cuestionado a finales de los 90 fue cuestionado por sus actividades irregulares, ¿no? Ya pasando a la campaña del 2014, la que acaba de iniciar, vemos de nuevo, digamos, la aparición de los Esquivel Bolio, los principales donantes. Hace como 3 semanas tuve la oportunidad de cenar, de almorzar en una soda de la universidad, y llegó un trabajador de Bansol y se sentó en mi mesa, y aproveché un poco para chismear algunas cosas, y me dijo que efectivamente los Esquivel Bolio son liberacionistas de hueso verde en este caso. La corporación Álvarez Marín, del diputado Álvarez de Santi, su esposa Nuria Marín, ambos donan. Obviamente, digamos, ahí hay un interés político porque Liberación queda, entonces estaba jugando también un puesto, se estaba jugando el hecho de que su propio partido, por el cual estaban en la papeleta, quedara, ¿no? Dona significativamente 73 millones. Esta gente de Álvarez y Marín tiene varias bananeras, tiene varias inmobiliarias, varios condominios, están en bastantes sectores, es un conglomerado bastante grande, digamos. Y aparecen una serie de empresarios que previamente habían estado vinculados políticamente con el caso con Liberación Nacional. Calixto Chávez, que fue, si mal no recuerdo, ex viceministro de Hacienda en el 82-86, y fue también asesor de Figueres Olsen en el 94. Fue el fundador de Pipasa, actualmente se ve vinculado con Inversión en la Ribera. Aparecen también una serie de grupos empresariales del sector financiero que no tienen el alto perfil de los donantes del 2010, y eso es un dato que se me estaba pasando muy interesante. Para Liberación Nacional, en el 2014, muchos empresarios reconocidos nacionales no aparecen, digamos. Habría que ver si es por razones políticas, por enemistades, etc. No aparece Jiménez Borbón, entre otros, que me llamó a eso la atención. Otro empresario de Bansol, Jacques Loeb, Lionel Peralta, que era el dueño de Bantec, fue el dueño de Bantec, y actualmente está vinculado a Grupo Alta, que es un grupo financiero no bancario, que maneja fondos de inversión, etc. Y los hermanos Bolio Cordero. Otro dato interesante de este último nombre es el traspaso de lealtades partidarias de grandes caciques de los grupos empresariales a sus hijos. En este caso, los Bolio Cordero, y también aparecen aparecen los hijos de Alfredo Bolio Pérez, digamos, y son por ahí está los Bolio, no recuerdo, los Bolio Cordero, pero estaban sus hijos, para que se entienda, además de todos los grupos empresariales que hemos estado hablando. Se acuerdan que John Araya figuraba mucho dentro de los partidos de la selección nacional, incluso estuvo metido en el camerino cuando se clasificó a Brasil. Bueno,
Eduardo Lee también aportó a la campaña de liberación con 5 millones de personas. En el caso del movimiento libertario, donan muchas personas que estaban en las papeletas, y también que tienen sus empresas, pero no son empresas muy grandes tampoco. Aparece, digamos, el caso de PAC San José, para ir pensando también en el sector financiero, que también apoya al movimiento libertario. Y un caso interesante es el de la familia Carrillo Surcher, que en este caso siempre habían estado vinculados a Liberación Nacional. Ellos salen cuestionados por sus actividades entre el 2010 y 2014. Digamos, Joyce Surcher Brain, la mamá de Carrillo Surcher, salió por unos contratos. Ella fue alcaldesa de Alajuela y salió siendo alcaldesa de Alajuela por Liberación y empieza a abogar por el movimiento libertario. Fernando Carrillo era presidente de VIXA, y es un banco, no sé si saben, es un banco que aglutina intereses y fondos del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, y que tiene operaciones a nivel internacional. Él sale cuestionado por algunas actividades irregulares dentro de VIXA, y pasa a apoyar al movimiento libertario. Entonces, quizás ya para retomar quizás un elemento importante que se queda por fuera, el caso de los bufetes, ¿verdad? Hay un hombre que se me va por acá, que dona a Liberación Nacional, que forma parte de un bufete muy reconocido, y que él pasa a formar parte cuando queda Liberación, pasa a formar parte de Recope, es el tesorero de Recope y además es el secretario de Soreso. Entonces ahí era donde yo les decía, bueno, parecen tener intereses propios, pero también llevan intereses empresariales dentro de sus actividades políticas. Porque en este caso, yo me acordé, el Rubén Valle, el que era representante de Rubén Hernández, el que era representante de Infinito Gold, y fue asesor de Oscar Arias en todo este rollo de la reelección, y también en asuntos de libre comercio, ¿verdad? Son casos, algunos casos específicos. Y bueno, ¿qué piensa uno que reciben? Aquí hay que tener cuidado con la argumentación, porque uno no puede encontrar una causalidad directa, ¿verdad? Más bien podría entenderse con que uno está diciendo que son corruptos. Incluso dentro de la legalidad se pueden dar este tipo de contratos, que estos grupos económicos reciben grandes transferencias desde el Estado. El caso más sobresaliente es el de Durman Esquivel. La cantidad es significativa entre el 2007 y 2014, que era uno de los donantes de Liberación Nacional. Samuel Leinsman, este grupo de Axon, también recibió contratos por 75 millones. Ahí es donde yo digo, bueno, este tipo es realmente como, porque recibe un montón y no da nada. Y algunos otros grupos, la constructora Vanderlat y Jiménez, que también recibe una suma parecida. Otro caso es el de Donald Formal Arias. Él donó al PLN para la campaña de Johnny Araya, y si ustedes se recuerdan, es el dueño de todos estos edificios y de Sigma Business, que es un edificio en donde están alquiladas varias oficinas del MIBA, Ministerio de Justicia y INAM, que cobran un montón por el alquiler semanal, mensual de estas oficinas, ¿no? Entonces, a estos grupos, lo que yo podría decir es que a estos grupos, de alguna forma u otra, aunque no haya corrupción, les conviene que quede Liberación, ¿verdad? Porque han promovido también, se han beneficiado de una forma de Estado que ha promovido la misma Liberación, que ha abierto espacios de acumulación para estos grupos, y que entonces el Estado se convierte en uno de sus principales clientes, porque son bastante cuantiosas las sumas de dinero, ¿no? Esos son algunos elementos que hemos llevado hasta ahora. Creo que también sería importante de ahora, en estas próximas semanas,
meses, ver la visión desde los partidos políticos, porque también tienen estrategias de captación de recursos. Entonces sería importante ver si esta gente va a tocar a las puertas de las empresas o si es más bien al revés, que las empresas dan por sí mismas, ¿no? Y creo que por ahorita, para darle espacio a Checo, sería. Hay muchas cosas también importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Esteban, ahora entonces nos corresponde escuchar a José Esquivel. Yo creo que no le alcanza no le alcanza el cambio. Por eso compuede, pero no le alcanza. Dígalo bien. Si quiere quita eso. Me lo vas pasando. Que lleva por título Poder Económico Transnacional, el sector de manufactura avanzada en Costa Rica, que forma parte de su tesis de maestría en sociología. Sí, exactamente. Es un trabajo anexo, digamos así. Yo sí no es 20 minutos. 5 de abril, el 8 de la mañana, estaba yo dando una clase en una universidad privada. Y esa fecha, por el momento le voy a olvidar por todo el día, que Inter anunció una madrugada de cierre de la clase. Yo hice el comentario en la clase y ese fue el rostro, si pudiéramos graficar, de una de mis estudiantes. Tenía 8 años de estar trabajando en la práctica. Yo creo que ese rostro se podría replicar después de medios de comunicación, ¿no? El sector financiero, el financiero, la revista Suma, distintos medios de comunicación y voceros o ideólogos del periodismo nacional mostraron esa cara de alarma, ¿no? El grito del cielo porque Inter se va del país. La siguiente ponencia va a orientarse a partir de estas 5 preguntas. ¿Cómo es que se genera dicho sector acá en el país? Sector de manufactura avanzada. ¿Qué papel jugó el sector público y privado en el proceso de generación y dinamización del sector? ¿Qué mecanismos lo han potenciado? ¿Cuál es su estado actual? ¿Y qué aporte le brinda al país? Básicamente va a ser un esfuerzo por introducir algunas temáticas, plantear algunos argumentos y abrir un debate, ¿no? Por supuesto no está acabado. ¿De dónde veo el proceso? Básicamente una postura de la teoría crítica y desde el enfoque de la regulación. Aquí para destacar 2 elementos. Con respecto al tema del régimen de acumulación, cómo está organizada la economía por un lado, pero 2, y le doy mucho énfasis en la ponencia y en la investigación, al modo de regulación, o sea, cuáles son las formas institucionales y no institucionales que utiliza el régimen de acumulación, la economía costarricense, para regular sus fuerzas, ¿no? Para controlarse. Vamos a pensar los procesos de transformación no solo como resultado de fuerzas incontrolables del mercado, no es la mano invisible de Einstein, sino que son procesos políticos que van a responder a ciertas orientaciones ideológicas en correspondencia a un proyecto hegemónico nacional. Un poco, hay una relación de fuerza entre el sector de los sectores dominantes en este país, hay un proyecto hegemónico y hay un modo de regulación que va a empujar ese modelo. Me voy a apuntar a la caracterización de 3 fases de la implementación del proyecto neoliberal en el país. Una primera fase, aquí es algo propio, es de Vargas. La primera fase, de 1984 al 97, se va a caracterizar fundamentalmente por la preparación de ese modo de regulación. O sea, se va a crear la institucionalidad costarricense que va a moldear o modelar, ¿no? Las instituciones fundamentales para impulsar diversas actividades económicas. La transformación o retransformación de algunos sectores del viejo modelo y la inauguración de nuevos sectores, ¿no? Dentro de varias de las instituciones fundamentales que vamos a ver más atrás, va a ser el CINDE y Procomer. Va a haber una táctica muy generalizada que es el estímulo mediante estímulos fiscales,
sobre todo para la promoción de exportación y la atracción de inversión al país. El país cuenta con una característica, ¿no?, en la región menciona Segovia, y es que no cuenta con un peso significativo de las remesas, ¿no? Entonces ha tenido que impulsar constantemente el tema de la atracción de inversión para el desarrollo del nuevo aparato productivo. Y bueno, y agregaríamos también que en esta etapa hay una liberalización de las fuerzas, sobre todo el sector bancario privado. Una segunda fase, del 98 al 2005, que claramente se va a inaugurar con la llegada entera al país. El flujo de capital es extremadamente alto. Hacia el 99, el PIB creció en Costa Rica 8,5%. 5% de ese crecimiento corresponde a la producción interna. Pues el peso es bastante alto con respecto al resto de sectores productivos en el país. Aquí, en esta fase, se va a formalizar ya ese clúster de producción, el clúster de manufactura avanzada, donde se encuentra Intel. El clúster básicamente lo que va a producir son aparatos electrónicos y eléctricos, que hacen una diferencia ahí en los esquemas, y Intel específicamente la producción de los microprocesadores. Básicamente todos ubicados en zonas francas, con un alto peso relativo y absoluto en el total de las exportaciones del país. Y la tercera fase, que es del 2005 para acá, básicamente cercano a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, con un incremento importante en los flujos de capital financiero, compra de bastantes empresas, como otras investigaciones de Fran Robles hemos visto, un peso importante del sector inmobiliario y poco más por el momento. El modo de regulación. ¿Cómo es que se va a construir este nuevo estilo, este nuevo régimen de acumulación en el país? Yo manejo la idea, y en esto coincido con Daniel Blanco, hay una funcionalidad estructural de la corporatización en este país. Hay una confusión entre lo público y lo privado, y lo privado y lo público muy mal. Bueno, Fran ahora mencionó algunos nombres, Esteban también, los nombres de Sanofai, Manuel Otrejos, Alberto Lemay, Mario González, Jorge Guardia, Temo Vargas, Lieberman, son personas que van a estar en un pie en cada escenario público, escenario privado y en el escenario, un poco intermedio. Hay un limbo ahí que va a ser ciertas instituciones con recursos públicos, con funciones públicas, pero con administraciones plenamente privadas. La función estructural de esa corporatización, el escenario político que le va a dar cabida a esto, va a ser un escenario plenamente bipartidista, hay un acuerdo político entre el PUS y el PLN para irse turnando el gobierno, por un lado, y compartir funcionarios, sobre todo compartir tecnócratas. Necesitan personas capacitadas que implementen los cambios que requieren el nuevo estilo o el nuevo modelo de desarrollo. Hay dos centros de pensamiento fundamentales, que es la Academia Centroamericana y CEPSA. Básicamente son dos empresas privadas, consultoras de análisis económicos, análisis financiero, y van a tener muchísimo peso en la determinación de qué instituciones, qué institucionalidad es la que debe construir el país. Y hay una retórica en esto, Lisandro Fay es uno de los pilares del Estado enemigo y el Estado amigo. El Estado enemigo porque hay que achicar el Estado, hay que recortar su presupuesto, tiene que ser un Estado intervencionista, etc. Pero por otro lado, es el actor que tiene que poner los recursos para implementar, para impulsar nuevos sectores productivos. Entonces hay una doble discurso, una ambigüedad entre esa noción de Estado. El nuevo modo de regulación y el poder transnacional, que no se entiende la formulación de instituciones como el CIN, el COMEX, PROCOMEX, etc., sino es con el papel de la AIRE. Los recursos que gira AIRE para la construcción de esa institucionalidad son impresionantes. El país claramente entra en una condición de dependencia con respecto al presupuesto, a los recursos financieros y además a elementos más logísticos en cuanto a la construcción de sus aparatos. El antecedente de CINDE va a ser el Centro para la Promoción de Exportaciones. Nace en el viejo modelo, el modelo de sustitución de importaciones en el 68, está pensado, ¿no?, como una entidad pública para atraer inversión extranjera al país. Sin embargo, la composición presenta tiene su propia célula jurídica, está adscrita a uno de los ministerios del gobierno. Sin embargo, va a presentar la particularidad de que su composición de la junta directiva es una fórmula 4-3. 4 del sector público, 3 del sector privado, de las cámaras. Ya que hay un referente
que después va a dar el nacimiento así. Sempro tiene vida útil, existe hasta 1996. En el 82, CENFA, Academia Centroamericana, y la AID, junto con algunos políticos, sobre todo de Liberación Nacional, van a reunirse y van a proponer la formulación de la Coalición para Iniciativas de Desarrollo, CIN, en 1982. Claramente un escenario de crisis, en donde, bueno, muchas medidas fueron tomadas y la formación de CINDE fue una de ellas. Van mucho más allá de lo que fue CEMPA. Es una entidad plenamente privada. No hay una fórmula 4.3 ni 6.1, no. Todos son del sector privado. Todos son representantes de las cámaras empresariales en el país, con financiamiento privado en algunas ocasiones. No sé si escucharon la noticia últimamente de que en uno de los últimos presupuestos la Bechechera dictó $3 millones, que es el presupuesto total con el cual opera CINDE. Al 2002 tenía un presupuesto de $1,5 millones, él lo utiliza para funcionar, entre 22 y 25 plazas en ese año. Para este año CINDE incluyó un presupuesto de funcionamiento de $3 millones con 33 funcionarios. No es una institución gigante, sin embargo, tiene un peso estratégico. Entonces vamos a ver cómo en una institución plenamente privada que está fuera del control político público del país caen dos funciones públicas y estratégicas para el desarrollo del país: la atracción de inversión al país y el de diseño institucional. Va a ser la tarea inicial de CINDE. Varios de los resultados de las acciones de CINDE va a ser la ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior, la eliminación de CEMPRO en el 96 y la creación de Procomer, que va a estar escrito al CINDE pero con una fórmula 4-4. 4 sector privado, 4 sector público. Las cámaras de empresarios van a tener un puesto fijo en la constitución de Procomer. Y aquí hay un rol fundamental. Yo identifico Procomer y CINDE como los dos modos de regulación, las dos instituciones reguladoras del nuevo modelo de desarrollo costarricense estratégicas. Bueno, y como ya lo mencioné, CINDE sin control político institucional, lleva una rotación de tecnócratas y ideólogos neoliberales en distintos ministerios: Banco Central, Ministerio de Hacienda, COMEX, Procomer, CINDE, Academia Centroamericana, etc. Entonces los nombres se van a ir turnando, gobierno a gobierno, no hay una ruptura en ese sentido. Eso refleja que la construcción de este modelo de desarrollo, o de este nuevo régimen de acumulación, podría decir, si bien no se dio mediante un shock, no fue un proyecto que en 4 o 5 años se construyó, ha tenido una constancia pues notable. No ha sufrido rupturas. ¿Cuáles son los mecanismos de promoción, de atracción de inversión en el país? Los certificados de abono tributario, los CAT, no tuvieron un impacto significativo, se eliminan en el 99. El régimen de admisión temporal y contrato de exportación se eliminan en el 96. La cuenca del Caribe va a tener ya un peso significativo a partir de 1984 para poder ingresar al mercado estadounidense sin aranceles a algunos productos, no todos. La regulación 807 del sistema de aranceles de Estados Unidos y HTS 802 son algunas reformas que empujan a las empresas estadounidenses o les brindan oportunidades a las empresas estadounidenses de deslocalizar la producción. Y entonces para ellos se vuelve mucho más atractivo ubicar algunos sectores de la producción, probablemente si tienen menor valor agregado, en países periféricos. Y claramente la clave van a ser las zonas francas, ¿no? De administración privada, aunque promovidas desde Procomer, van a promover el estímulo. Básicamente va a ser una excepción al impuesto de importación, a las remesas, al impuesto de venta, al impuesto municipal, al traspaso de bienes inmuebles, y una excepción a la renta en dos modalidades básicamente. Una dentro del gran área metropolitana ampliada, la área metropolitana que conocemos, más Palmares, algunas partes de la Loma, un poco más, con una exención del 100% durante los primeros 8 años y 50% durante los siguientes 4. Y si la empresa se ubica fuera de la gama, 100% 12 años y 50% durante los siguientes 6 años. Si empezamos a hacer cuentas, nos damos que, vamos a ver que Intel ya tenía un par de años apenas de estar cotizando,
de estar pagando el impuesto de renta en el país, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este modo de regulación en el país? Bueno, aquí vemos dos líneas. La línea azul es el volumen de exportación de bienes y servicios del país, y la línea roja la inversión extranjera que recibe el país, ¿no? Vemos que hay una correspondencia significativa y vemos varios picos que coinciden con estas etapas de la fase de implementación del neoliberalismo en el país. Vemos cómo crecen drásticamente en 98-99, que es con lo Inter que habíamos mencionado, y después en el 2006 y el 2008. Después del 2008 hay una caída, 2 años después hay una recuperación del país. Los flujos de inversión extranjera en Costa Rica por sector, claramente, bueno, no se ve tan clara la imagen, pero el sector de la industria manufacturera va a ser el principal sector en la atracción de inversión, ¿no? Está muy de lejos con respecto a el resto de los sectores, excepto en el año 2008, donde la agricultura se acerca. Sin embargo, la distancia es muy marcada con el resto de los sectores. Bastante particular la diferencia tan drástica con el sector servicios, por lo que vamos a hablar más adelante. La exportación de TICs en el país tiene un peso impresionante. Con respecto al peso de las exportaciones de productos de tecnologías de la información y comunicación con respecto al total de exportaciones de manufactura del país, es ubicar a Costa Rica como el cuarto país con mayor proporción de exportaciones de TICs. Entonces, tiene un peso importante, no solo en el país, sino cuando lo comparamos a nivel internacional. La producción, cuando uno ve la salida de los productos de las zonas francas, normalmente el mercado principal es Estados Unidos. Sin embargo, para los productos eléctricos y electrónicos, el área más importante va a ser Asia. Claro, en Asia reciben estos productos, terminan de manufacturar las computadoras, televisores, etc., y los reenvían a los otros mercados, ¿no? Podemos sumar el banano, la piña, el aceite de palma, 2 o 3 productos más, y aún así no llegan al valor de las exportaciones de procesadores en el país. Entonces, los beneficios o no del sector de manufactura avanzada, ¿no? Habría que pegar la imagen, ¿no? La imagen esa del grito del cielo o no. Vamos a intentar verlo un poco relativo. Este es el crecimiento del empleo en las zonas francas en este país. 58.000 trabajadores para el 2010. Hay una constancia en el crecimiento, incluso la crisis del 2008 tuvo un impacto relativamente escaso. Sin embargo, cuando vemos por sector, en específico el sector eléctrico y de electrónica, nos damos cuenta que hay 7.700 puestos. No se corresponde para nada con la inversión que está trayendo ni con el peso en las exportaciones que está generando. El gran sector va a ser el sector servicios, 27.000 puestos. Entonces hay no una incongruencia, pero no hay una relación entre el volumen de inversión atraída del país en estos sectores y el empleo generado. El otro gran argumento son los altos salarios en el sector. En azul vemos el promedio, en dólares, el promedio de los salarios en las zonas francas, y en rojo los salarios nacionales. Y sí es un hecho que hay una diferencia muy marcada, y que además los salarios aumentan en mayor proporción año a año en el sector de las zonas francas. Entonces se confirmaría. Y el sector del eléctrico y electrónica en promedio tiene un salario de $1.000 al mes. Claro que hay una condición, son trabajos muy especializados que requieren una capacitación muy específica de los trabajadores. Entonces hay una valorización de la fuerza de trabajo, y las empresas intentan que no se vayan a otras empresas, ¿no? Porque hay una inversión importante en ellos. Los encadenamientos productivos. El indicador que propone para medir los encadenamientos productivos es el gasto que las empresas ubicadas en zonas francas realizan en el mercado nacional. Y aquí nos damos cuenta que el sector agropecuario, insignificante con respecto a la atracción de inversión en el país, tiene un peso mayor al gasto que realiza el sector de manufactura avanzada. O sea, no gastan dinero en este país, no encadenan procesos productivos. El sector servicios, por el contrario, invierte, gasta 4 veces más que lo que gasta el sector de manufactura avanzada en este país. Y cuando vemos el gasto nacional de las empresas del sector con respecto al total de los gastos de la empresa,
nos damos cuenta que el sector eléctrico no llega ni un 3%. Ni un 3% del total de lo que gasta el sector lo gasta en Costa Rica. Lo trae. ¿Cuánto dinero queda en Costa Rica? Hay un indicador denominado beneficio país neto. Lo que hacen es calcular cuál es el dinero que se queda en Costa Rica. ¿Qué se queda en Costa Rica? Algún porcentaje del impuesto sobre la renta, se queda además en el país los salarios, las cargas sociales, una cuota que se le paga por comer, poco más. A eso se le restan los impuestos que no se le cobran a las empresas. Y aquí podemos ver entonces cuánto es el dinero que dejan los distintos sectores productivos al país. Y nos encontramos con que, de nuevo, el sector eléctrico o electrónico, el sector de manufactura avanzada, va a dejar 124 millones de dólares en el año 2010. No es tanto, ¿no? No parece tan espectacular ahora. Bueno, básicamente con esto iba a cerrar. A mí lo que me sorprende del sector no solamente esa incongruencia entre el volumen de inversión que atrae, el peso que tiene en el PIB y la poca correspondencia que tiene con respecto al dinero que deja en el país, a la cantidad de trabajadores empleados, sino es además el peso que tiene en la determinación de políticas públicas en el país. Hace unas pocas semanas estaba toda la discusión sobre el presupuesto nacional y un impulso del sector industrial en el país, de las cámaras, por semi-privatizar el INA. Seguir funcionando con presupuesto público, con infraestructura pública, pero con una administración privada, un poco siguiendo la imagen del CINE, siguiendo la imagen de Procomer, de sacar instituciones con funciones públicas del escenario del control político público y ubicarlo plenamente en el sector privado exento de estas condiciones. Y ya por último, no pensaría, bueno, ¿y cuándo se ha cuestionado en algún momento este modelo? Para el gobierno de Pacheco en el 2012 creó una comisión para analizar las instituciones privadas que administraban fondos públicos, como la Fundación Martel, el Envío, entre otras. La comisión entregó un resultado con críticas significativas con respecto a la utilización de los fondos. El presidente Pacheco archivó el documento y no pasó más. Es un tema que en Costa Rica simplemente no se pone en discusión. Y bueno, con eso estaremos. Muchas gracias, José. Yo quisiera ahora, muy brevemente, tal vez retomar algunas de las principales consideraciones que los compañeros han manifestado y señalar algunos comentarios para abrir la discusión en breve. Respecto del trabajo de Esteban, pues quizá la principal conclusión empírica es que efectivamente el partido que más contribuciones ha recibido es Liberación Nacional. Es también interesante que en el año, para la campaña del 2014, disminuye significativamente las contribuciones. La otra conclusión empírica que me parece también muy interesante es que claramente el sector que más contribuye es el capital financiero, por mucho respecto de otros. Ahora, en este trabajo, al igual que el de Francisco, posiblemente la principal pregunta metodológica o analítica es cómo uno relaciona la presencia económica con la presencia política. Esteban dice en la ponencia que hay que evitar lo que él llama el determinismo causal, es decir, imputarle a una cierta suma de dinero una significación política. Eso me parece muy interesante porque digamos, si uno hiciera el ejercicio de tomar los 53 grupos empresariales que identificó Francisco y analizar a cuántos de esos 53 contribuyen, uno podría concluir que hay muchos que no contribuyen y que no por ello no son políticamente significativos e influyentes. De manera que la manera en que uno aproxima la economía y la política habría que encontrarle más aristas, porque me parece a mí que de la lista que nos ofrece Esteban quedaría por fuera actores económicos muy importantes. Y a mí me da curiosidad, pues saber, bueno, posiblemente también les interesa y mucho la política, pero cómo se expresan, ahí hay mucho que decir. Ahora, respecto de los que sí participan, ¿verdad? Porque habría que decir que hay una buena parte que no contribuyen y que son muy importantes.
lo que decía antes. Y respecto a los que participan, el otro tema que surge es cómo pensar la relación entre sus instituciones y sus intereses políticos. Un caso podría ser decir, bueno, tienen intereses puntuales. Es el caso del señor Forman, tal vez, donde uno podría imputarle un cierto interés por alquilar sus muy modernas identificaciones a instituciones del Estado, ¿verdad? En otros casos, yo no vería tan claro, digamos, si estuviesen esos señores sentados acá en el público, yo no vería tan claro cuán convincente es el argumento. Por ejemplo, si uno dice, bueno, las compras agregadas del Estado de un cierto bien, y si ese bien forma parte de un grupo empresarial, confirmaría el interés, digamos, la correlación entre la presencia de la contribución económica y lo que reditúan. Pero, por ejemplo, para tomar el caso de Purdimoto, que además toca la Universidad de Costa Rica, pues, es el proveedor principal de automóviles de la universidad, uno podría decir, bueno, las compras de la Purdimoto son las compras agregadas de todas las instituciones del Estado, ¿verdad? No necesariamente es que hay una relación con una institución en particular. Y eso no deja de ser sorprendente porque el principal proveedor de vehículos en el país son de marca Toyota y por lo tanto son de Purdimoto. Podría decirse el argumento también, la mayoría de la gente, o el mayor porcentaje de autos que circulan en Costa Rica son Toyota, por lo tanto los ciudadanos se identifican con los puntos de vista. Es simplemente porque tienen, digamos, lo que ahora en el anglicismo llaman más share de mercado, no porque hay una imputación política al acto de comprar esa marca. Eso me parece que habría que, como dice la ponencia, tratar el determinismo. El otro caso que vamos a pensar es que, por ejemplo, Purdimoto, si ustedes leen todavía el periódico La Nación en papel, se darán cuenta que la tercera página casi siempre es de ellos, ¿verdad? Y es una página que se paga por posición y se paga por uso de color. Esa página, más o menos, cada vez que lo imprimen cuesta, lo venden en paquetes, entonces la cifra que voy a decir es claramente un pateo enorme, pero por las tablas de publicidad de la Nación costaría como 4 millones de colones cada vez que lo sacan. Si le sacan más o menos una vez a la semana, estaría saliendo por lo menos 50 veces. Si uno suma esa inversión publicitaria contra la inversión en partidos políticos, uno dice, en realidad, el mayor inversión de Purdimoto no está en la política partidaria, sino en el conglomerado de los medios. Y es el lío que tiene la Nación, que en las aplicaciones de los dispositivos móviles no pueden meter la página de Purdimoto, entre otras muchas páginas, y se les convierte en un lío de viabilidad financiera al grupo nacional en su conjunto, porque están muy asustados porque les está cayendo la pauta publicitaria si cada vez más personas lo leen en digital y no lo leen en papel. De manera tal que ahí yo tendría como inquietudes sobre cómo afinar o cómo trabajar analítica y metodológicamente la relación entre economía y política. Pero sin duda es muy importante ese tipo, al igual que el de Francisco, el tipo de análisis que estamos haciendo, porque como decía al inicio, nos acerca a aquellos que tienen una enorme capacidad de decisión sobre el país y de los cuales conocemos muy poco. En ese sentido, y pese a lo que he hecho antes, me parece a mí muy importante. Respecto al trabajo de José, pues es muy sugerente el análisis del sector manufactura en particular. Tal vez lo más interesante de la ponencia es como el análisis empírico de las tres tesis principales, las tres promesas principales del sector, ¿verdad? Aumento del empleo, mejora del salario y encadenamientos productivos. Quizás lo que es más notorio y que la literatura ya ha venido manifestando es que los encadenamientos productivos son muy débiles, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, no generan tantos empleos, pero generan empleos de calidad, ¿verdad? Que además son posibles porque hay un Estado que ha invertido en educación y en educación superior, y entonces es un país que tiene nuevas generaciones capacitadas en ingenierías que son las que son empleadas, es decir, que como se dice también en la literatura, el estado del bienestar ha hecho posible este nuevo
estilo, modalidad de acumulación, porque si un Estado invirtiendo en educación pública, no tendríamos profesionales calificados. También es interesante la observación de que el sector manufacturero es el que donde mayor se dirige la inversión extranjera directa. Ahora yo tendría tal vez muy brevemente 5 comentarios. Uno primero, que me pareció muy interesante el modo en que se emplea el enfoque de la regulación. Tal vez sugeriría que se explicitara por qué se elige ese modelo y no otro, ¿verdad? Habría otras formas de explicarlo. A mí me resulta convincente, pero digamos que como un lector quisquilloso me gustaría que me dijera cuáles tenía en mente y por qué escogió el que escogió, para saber qué ventajas pueden haber tenido otros. El otro tema es que me parece que sería importante ampliar la revisión de bibliografía que analice el caso de Costa Rica en perspectiva comparada. Hay trabajos muy interesantes que muestran cómo países como Costa Rica, que siguieron una ruta más o menos socialdemócrata, de actualizar los datos. Pero bueno, eso es lo que yo quisiera nada más apuntar, y más bien ahora tenemos más o menos media hora para intercambiar criterios, de manera que quien quisiera hacer comentarios o preguntas, pues están invitados, invitadas. Podríamos recoger algunas y luego le cedemos la palabra a ellos, y también recogemos las que son para Francisco. Sí, compañero, por favor. En primer lugar, excelentes presentaciones, muchas gracias. Una pregunta y comentario. El comentario de Intel y el Inteo. Estuve 2 años en California antes de volver a Costa Rica. No me extraña esa relación. Excepto Bill Gates, los más millonarios, multimillonarios de alta tecnología están en California. California es el primer estado en pobreza, tercero en desigualdad, y San José, que es una ciudad cercana a esta desigualdad, hay un montón de indigentes. Así que puede haber una gran riqueza de alta tecnología y no impacta en el empleo. Eso no me extraña para nada. Una pregunta. Ahora bien, las elecciones municipales, ¿los grupos de poder económico se interesan en financiar las campañas municipales también? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carmen. Sí, muchísimas gracias. Realmente está muy bien. Me encantaría ver interconectadas esas 3 ponencias, ¿no? Por ejemplo, lo que plantea Fran en términos del retrato de las familias, y en dónde están invirtiendo ya más específicamente, por ejemplo, en el caso de la manufactura, ¿no? Si los podemos ver identificados allí, cómo están trabajando estas familias, porque además se plantea, para el caso de Esteban, que en el PLN es el sector financiero el que más está contribuyendo, ¿no? Pero muchas de estas familias tienen inversiones no solo en el sector financiero, sino que están en diferentes sectores. Entonces, ¿cómo relacionar esa parte? Y una pregunta que me queda del planteamiento de Fran, que las mujeres de estas familias no participan, ¿verdad? Es cómo trabajar ya más específicamente una perspectiva de género, ¿no? Esa construcción, por ejemplo, de masculinidad del empresario en los diferentes sectores podría ser interesante, pero también cuál sería el papel y la feminidad relacionada con estas empresas. Y relacionada con esta pregunta estaría tal vez una observación pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con las mujeres investigadoras de este tema? ¿Verdad? O sea, tenemos la primera mesa en estas jornadas en donde no hay una sola mujer. Entonces, quisiera como Canidén que pudiéramos pensar en este tema, ¿verdad? Como un tema que a lo mejor no está siendo o abierto o interesante para las mujeres investigadoras. ¿Sí? Ariel. Bueno, primero, buenas tardes. Las preguntas son para ambos y quizás están un poco dislocadas de lo que ustedes traían, pero no podía negarme, no puedo resistirme a preguntarles. Primero a Esteban, tomando en cuenta de que eso es una investigación que heredas, ¿qué hay en cuanto al financiamiento del PAC precisamente? ¿Para dónde se mueven? Si encontraste algo, si no, es una pregunta que vale la pena plantearse.
Y también para José, y que va interrelacionada entre las tres mesas, la cuestión de los fundamentos ideológicos y los intelectuales que están detrás de eso. Digamos, vos en algún momento hablas en la ponencia de esos intelectuales neoliberales que se insertan, y la pregunta que surge, por eso digo que está un poco deslocada de la secuencia de la ponencia, es ¿de dónde vienen? ¿Qué intereses tienen? Porque si bien es cierto, hay investigaciones anteriores y se sabe, digamos, desde el sentido común de dónde parten, partiendo desde 2014 y viendo las figuras representativas que hay ahora, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué opinan enlazando esos tres temas? Tal vez vamos a escuchar a Kuhn y luego cedemos la palabra y hacemos otra ronda para no abrumarlos con tantos comentarios. Gracias, sí. Es una pregunta para los tres. También para Frank, pero ya no debe estar en condiciones de responder. Lo que quería preguntar es sobre el próximo paso, digamos, porque siento que siempre hablo con Frank y que vacilamos, que es la chismología de quiénes son quiénes en ese sector, ¿verdad? De los ricos y famosos. Bueno, ni tan famosos, porque la verdad que cuesta bastante encontrarlos, pero como sobre el próximo paso de cómo hacer para no solo identificar quiénes son, pero más allá ver sus estrategias y cómo se relacionan con otros sectores, no solo los que están más, como dijo Carlos, no solo los que salen en la luz pública, pero también los que están debajo y que cuesta mucho encontrar. Entonces, más sobre sus estrategias y cómo es que inciden en ciertas políticas públicas, en la política misma, en estrategias para el sector de la manufactura, etc., ¿no? ¿Cómo estudiar esos sectores en el futuro? ¿Escuchamos? Okay. Quizás empezaría hablando un poco sobre lo que menciona Carlos con respecto al determinismo causal. En efecto, comprobar ese determinismo causal es bastante difícil, incluso porque uno puede pensar que hay muchas empresas que efectivamente reciben contratos, reciben donaciones que no necesariamente donan a Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener, como decía, cuidado con la argumentación. ¿Qué es lo que visualizo yo? Digamos, hay beneficios generales que no solo benefician a estos grupos, como por ejemplo la forma estatal. Quizás un sector en el que se puede visualizar esto con mejor precisión es el sector constructivo, digamos, en donde claramente el Estado ha dejado de participar directamente en la construcción de carreteras, en la construcción de edificios, entonces echa mano a las empresas constructoras. Van der Laar es un caso, ¿verdad? Pero también está Hernán Solís, por ejemplo, que no aparece en esto. Entonces, sí, por ahí más que un beneficio particular sería un beneficio general del empresariado en su conjunto en sectores específicos y en algunos casos particulares y generales. Hay otros beneficios, digamos, lo que yo llamo colonización institucional. Muchos de los que donan pasan a formar parte de juntas directivas de los bancos privados. Por ejemplo, Alfredo Olio, vinculado a la junta de Bansol, en el 2009 deja Bansol para formar parte, para ser presidente del Banco Nacional, y casos así hay bastantes, hay documentados. Los estudios de Randall Blanco, por ejemplo, en ese caso, nos ayuda también a visualizar gente vinculada al sector empresarial que ha colonizado espacios dentro del sector público. En el caso particular de Putney Motor, que nos falta revisar más sobre todo los contratos particulares. Es muy interesante porque yo ciertamente es la empresa más capacitada, la que más stock tiene para, digamos, alimentar las necesidades de transporte del sector público. Sin embargo, cuando uno empieza a ver, digamos, en la base de datos de la Contraloría, uno dice, esta gente inevitablemente tiene que tener una oficina particular para pasar revisando los distintos contratos, porque son contratos tanto de ministerios muy grandes como de una oficinita pequeñita, digamos. Entonces, ¿cómo esta gente se da cuenta de eso? Son personas que
están cerca. Y también en el caso de Purdimotor, no sé si se acuerdan, hace varias semanas el estudio de Grady Moya, que esta gente estaba ocupando una finca pública, no estaba pagando nada, y sí, ahí por Zapote. Entonces, esta gente, por lo menos Purdimotor, sí pasa oliendo qué está sucediendo ahí para poder aprovecharse de eso. Eso es lo que yo podría decir al respecto, además de lo que se señaló. En el caso de las campañas municipales, nosotros no lo hemos estudiado, pero digamos, sí recuerdo el caso de una persona, no me acuerdo el nombre, que estaba formando parte de un partido municipal, creo que era Curridabat, no sé qué, no me acuerdo. ¿Ah? Exacto, y era una persona importante de los sectores empresariales que estaba dentro de este partido apoyándolo. Habría que ver, digamos, si esta es una conducta generalizada, etc. Con respecto al sector financiero, yo también visualizo eso, y a partir de ahí más bien cuestiono algunas tesis que hablan de la financiarización de la economía, porque cuando uno ve el sector financiero en Costa Rica es más un espacio de articulación de distintos intereses, de grupos en donde tienen sus inversiones en distintas áreas que se articulan en una entidad bancaria, en una asociación financiera, etc. El caso de Banzol es excepcional también en ese sentido, vincula a Luis Bolio Esquivel, a Bolio Pérez, también a Samuel Yankelewicz, etc., ¿no? Entonces, al menos para el caso de los grupos financieros nacionales, me parece que sí, efectivamente, eso es una norma, que es un espacio, sobre todo de articulación de esos intereses, en donde les permite, evidentemente, analizar cuáles son los lugares donde mejor invertir, etc., ¿no? Pero también es una fracción, en el sentido de fracción de capital, en donde hay una relativa autonomía y hay intereses también específicos propios del sector, ¿no? Entonces, eso tampoco habría que perderlo de vista. ¿Qué pasa con las mujeres? Para contar más una anécdota, hace varios años estaba participando en una actividad organizada por YPO, que es en Costa Rica, liderado por George Durman Esquivel, y en esta actividad me llamó mucho la atención los roles marcados de género, digamos, y me llamó la atención porque eran familias efectivamente de la élite. Quienes estaban, por ejemplo, construyendo eran los hombres, quienes estaban repartiendo los alimentos eran las mujeres. Entonces, dentro de este grupo sí, a partir de esa anécdota específica, sí me parece que sí está muy marcada esa cuestión de género, y sin duda sería muy importante atraer mujeres que estén estudiando estos casos, ¿no? Y que podría aprovechar, digamos, un espacio que se ha abierto en el IS para visualizar, ver quién ha estado estudiando estos grupos económicos. En el caso del financiamiento al PAC, aquí habría que remitir a una limitación de los datos mismos. Yo lo que estudio son las contribuciones económicas, digamos, particulares, ¿no? No se estudia, por ejemplo, los certificados de cesión, que es una forma también de financiamiento casi que mixto, ¿no? En estas contribuciones particulares no hay grandes contribuyentes del sector económico, incluso uno no visualiza donaciones de más de 10 millones. En el caso del 2010, quien más donó fue Felisa Cuevas, que creo que incluso es profesora dentro de la universidad, y donó 10 millones. Donó, por ejemplo, Kings Duncan, digamos. Entonces son propios militantes y también algunos sectores académicos, etc. Como sucede, por ejemplo, con el Frente Amplio. Quienes donaron más al Frente Amplio en las pasadas donaciones fueron Bernardo Arguedas y Mirta González, ¿no? que aportaron bastante, cerca de 20 millones entre los dos. Entonces, son muy similares, pero en una entrevista que se realizó para este trabajo, estaba hablando sobre precisamente el papel del PAC, ya el PAC había quedado, etc.
y no necesariamente había una visión negativa del pacto, ¿no? A quien entrevisté era una persona vinculada sobre todo al sector financiero, tenía una visión, curiosamente, muy negativa de liberación nacional y apoyaba el movimiento libertario, digamos, pero no tenía una visión negativa del pacto, era más... Y en otras entrevistas ha quedado eso claro, no necesariamente encuentran incompatibilidad sus intereses. Lo curioso es que no se ha ganado la confianza de este sector, ¿no? Habría que ver qué pasa, qué sucede de ahora en adelante, por ejemplo, también con el caso del movimiento libertario, que pierde curules, y que más bien el PUS gana curules, a ver si de repente se empiezan a movilizar intereses, apoyo económico, etcétera, a trasladar varios intereses, porque el caso... El movimiento libertario, a pesar de que recibe muchas donaciones, hoy es un partido hueco. Es un partido del cual sus flujos de capital lo han abandonado, digamos. Entonces, también esos intereses habría que verlos más adelante, ver cómo actúan. Y a mí me parece que esta coyuntura va a ser muy interesante para analizar el papel y el rol político que juegan los grupos de poder empresarial, porque no está quedando el partido privilegiado por ellos mismos. Entonces habría que ver también otros distintos tipos de mecanismos que utilizan los grupos empresariales para incidir en la toma de decisiones. El financiamiento es uno dentro de tantos mecanismos de control para las actividades políticas. Y en un caso específico, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de todo este discurso que se armó alrededor del indicador de riesgo del Moody, ¿no? Que Costa Rica decayó, y ya uno ve cómo esta gente se empieza a apropiar de un discurso para incidir en la toma de decisiones específicamente del Estado. Entonces habría que visualizar también esos elementos, que me parece que es muy rico. ¿Y cuál es el próximo paso? Digamos, yo no estudio, digamos, estos grupos por placer, ¿no? Evidentemente uno los tiene una vocación política también, una vocación académica. Y el próximo paso, uno podría decir que en el caso del financiamiento privado uno podría salir a la luz pública y pedir financiamiento equitativo, por ejemplo. Y en cuanto a estudiarlos, bueno, lo que decía sobre ver otros mecanismos es uno de esos próximos pasos para estudiarlos. Yo también, en parte de mi trabajo en la maestría de sociología, es ver cómo se organizan estas personas, estos grupos empresariales, a través de asociaciones empresariales, porque la OCAEP en este caso es una asociación que incide, es una cámara empresarial que incide casi que directamente en la formación de política pública a nivel comercial, a nivel económico, que está metida en instituciones públicas, y eso va en sintonía con lo que decía. Hay otros mecanismos que también serían interesantes estudiar. Bueno, primero los comentarios de Carlos. ¿Por qué no enfoque la regulación? Bueno, el tema es que esto es un trabajo como anexo, no un avance de mis tesis. Entonces es un producto ahí, paralelo. Y si bien es paralelo, yo en la tesis estoy manejando el enfoque de la regulación para determinar esos tres niveles, ¿no? Determinar la acumulación, cómo se regula ese régimen y la organización del proceso de trabajo. Cuáles son las condiciones técnicas y condiciones que tiene que tener la fuerza de trabajo para poder desarrollar ese régimen de acumulación, que explica en parte, que hace Carlos, de por qué viene a la Costa Rica, ¿no? Por una fuerza de trabajo capacitada por un Estado de factor. Entonces, más o menos por ahí, claro, Carlos para la ponencia no lo profundizó lo suficiente. El tema de Costa Rica en perspectiva comparada, sí, sería fundamental para cuantificar y cualificar, ¿no? Porque son esas particularidades, esas generalidades que presenta el país con respecto a esas tendencias, con respecto al sector de manufactura avanzada, pero también con respecto a ese tema de la corporatización de la gestión pública. Con respecto a los datos empíricos y la actualización de esos datos post-2010, hay un problema ahí importante, porque, claro, Procomer te genera datos, una base de datos ahí de acceso público, con alguna información, ¿no? Y la información más sensible, como por ejemplo ese tema del beneficio país, la cantidad de los salarios y estas cosas, no lo hace público. Entonces, cada cierto tiempo lanzan un informe, no es anual tampoco, en donde muestran lo positivo del sector. Entonces uno dentro de los datos que exponen intenta leer entre líneas, ¿no? Entonces hay un tema ahí de inviabilidad para acceder a esos datos,
y una clara dificultad para generar los datos de primera mano. Entrar a estas empresas de manufactura, generar el sector de zona franca y obtener los datos es bastante complicado. El asunto de la interconexión de las ponencias sería súper interesante. Yo estoy pensando, claro, o sea, mucho más en mecanismos y en estructuras, y Fran y Esteban más en las personas de carne y hueso. Sería súper interesante funcionar esas personas de carne y hueso mediante qué mecanismos institucionales, formales y no formales está interviniendo. Con el tema de género, bueno, una de mis referencias es Flores Estrada, la investigación que hizo sobre condiciones de trabajo en sectores de alta tecnología en Costa Rica. Una de las empresas es de manufactura avanzada y fue una de las precursoras en el estudio de este sector, especialmente las condiciones laborales. Y pensando más bien ya en las personas que ocupan puestos en estos sectores, no podría decir que es una tendencia, pero uno ubica nombres muy importantes. Por ejemplo, el papel de Gabriela Jovet en el cine ha sido, bueno, y se lamentaron muchos sectores de que Gabriela Jovet dejara el puesto. Y Carla Blanco, la cabeza de Intel en Costa Rica. Entonces, se ubican nombres importantes. Habría que analizarlo más sistemáticamente, cuáles son las dinámicas a partir de las gerencias, por ejemplo, y la ubicación en los mecanismos de regulación. Claro, Anabel González, estaría otros referentes también a nivel nacional. Los intelectuales, ¿no? Yo ubico a los intelectuales en una primera etapa centrado en CEPSA y en la Academia Centroamericana. Lo ubicaría 80s y durante los 90 también. Y claramente en las últimas 2 décadas tiene un papel fundamental en la determinación de esos, en la formación de los tecnócratas e ideólogos del neoliberalismo en Costa Rica. Hay un libro lo menciona Randall Blanco en su tesis del 2010, de Lizano Fait, que se lo dedica a la nueva generación, que no recuerdo exactamente las palabras, pero hace un saludo a la bandera de sus cogeneracionales, ideólogos generacionales, y un paso de la bandera a las nuevas personas encargadas de dirigir el proyecto neoliberal en Costa Rica. Ahí se identifican varios nombres, pero sí hay una tendencia muy clara a estudiar en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de Ohio, que ha generado más economistas de esa línea en el país. ¿Cómo pasa la pregunta? ¿Cómo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Me parece que, bueno, en el tema, por lo menos de mi ponencia, yo me gustaría profundizar, a problematizar el tema del empleo, porque si bien se dice que se emplea empleo de calidad, genera ciertas condiciones que, si bien cumplen con la normativa laboral, hay condiciones de trabajo perjudiciales. No digo que sean mejores o peores que otros sectores, pero que hay que estudiarlas. La dinámica de género, por ejemplo, hay una condición que mete demasiada presión a las mujeres. El ser competitivas conlleva a, por ejemplo, no tener hijos. Y entonces intentan estirar hasta el máximo la procreación porque no quieren perder condiciones de competitividad con respecto. Y los recursos, los derechos laborales en el país no habilitan la posibilidad de combinar la condición de un empleado competitivo en el mercado laboral y además llevarlo de la mano con una maternidad. Entonces, hay ciertas formas de trabajo, ciertas condiciones, no de empleo, sino de trabajo propiamente, que presenta el sector en particular. Me parece que sería uno de los temas a continuar investigando, y lo otro, este asunto, ¿no?, de combinar estos dos niveles de análisis, más las personas de carne y hueso y los mecanismos. Dos temas interesantes de seguir. ¿Hay algún otro comentario? Debería levantar la mano. Sí, la compañera Pung y yo me apunto. Muy valioso el esfuerzo de análisis. Para mí en lo particular, yo le estoy dando seguimiento a la estrategia del gobierno en lo que tiene que ver con las mesas de diálogo nacional contra la matriz energética. Y este tipo de estudio me ayuda a entender un poco las tesis mediáticas que se lanzan en relación al tema y también la misma estrategia del gobierno. Y esto más que todo para pedirles, si no lo han considerado, son trabajos en curso, si es posible, desde el punto de vista metodológico,
Poder entender cuáles son las ventajas que las nuevas tecnologías de información le otorgan a los investigadores que buscan profundizar en las relaciones entre poder económico y poder político, tanto para ustedes dos como para el estudiante que está con el doctorado. Muchas gracias. Sí, es que creo que mi pregunta no se entendió bien porque no era tanto por los temas o las temáticas, yo entiendo como cuáles son los intereses, pero pregunto más metodológicamente cómo entrar. El tema del empleo lo veo más fácil porque es más fácil acceder a los empleados, ¿sabes? Pero a la gente que está ya a esos niveles altos y entender cómo acceder a la información ahí, más allá de la revista Suma, Ego, etc., ¿no? ¿Cómo hacer para entender realmente sus estrategias a largo plazo o cómo incidir en el Estado o en políticas públicas específicamente en términos metodológicos, ¿no? Bueno, yo me quisiera apuntar un tema lista. Es lo que dice lo último muy interesante. A mí me parece que tendríamos que pensar en algo así como cómo hacer etnografías de él. Que me parece que es el tipo de, tal vez, de acercamiento que le permita a uno documentar esa textura del tejido político que, por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué hay una generación que ha ido a estudiar a la Universidad de Ohio? Bueno, porque hay un profesor de la Escuela de Economía que hace muchos años se fue a trabajar a Ohio y ha sido, digamos, ha facilitado los estudios de posgrado de un buen número de personas que se han formado en economía, en ciertos enfoques, etc. Ese tipo de tejido que tal vez es lo que preguntaba Kuhn y lo que a mí me da curiosidad, digamos, esa es una persona importantísima para ese tipo de socialización académica, ¿verdad? De lo contrario, pues lo que ahora le queda es esa imagen refractaria que, bueno, por alguna razón va en Ohio, pero no hemos descubierto por qué. Es el mismo tema, por ejemplo, de por qué algunas empresas grandes ganan compras del Estado. Bueno, porque las empresas, las instituciones del Estado tienen que licitar sus compras, ¿verdad? Y en las empresas grandes hay gente monitoreando. Cuando la licitación pasa de un cierto número de millones, va a la Contraloría. Entonces la Contraloría lo tiene que sacar y hay gente mirando. Otras son licitaciones directas que les hace, en el caso de la UCR, la Oficina de Suministros, y hay gente que están, los grandes no ponen, pero los chiquitillos también, los que venden, por ejemplo, utensilios de limpieza, ¿verdad? Y están ahí los que venden papelería, ahora menos, ¿verdad? Los que venden equipo de cómputo, ¿verdad? Ese tipo de textura, digamos, de entender las redes a un nivel, me parece que es importante. Sobre los datos de Procover, tal vez decir, José, que es cierto que fuesen declarados secretos de Estado, los tienen que dar, ¿verdad? Sino de ese típico recurso del recurso de amparo, ¿verdad? Porque es información pública y mientras no sea declarada secreto de Estado es pública. Ese es, digamos, de los ejercicios que nos ha permitido el derecho constitucional desde hace ya un poquito más de 20 años. Sobre género, muy interesante en relación con lo que decía Carmen. Por ejemplo, el libro tal vez más reciente y más sugerente sobre élites en Centroamérica es de una autora que se llama Benedict Bull, que recién salió y que, digamos que eso es importante como mencionarlo, de que tal vez acá nos hace falta más autoras en un trabajo que curiosamente sobre Centroamérica las autoras hoy están fuera de la región. Eva Paus también. Sí, qué buena citarse en tu trabajo. Por ejemplo, ahora que al cierre que decía José, lo del INA, por ejemplo, los datos de la Contraloría General de la República dicen que el INA el año pasado subejecutó 1/3 del presupuesto. Es decir, que también los sectores empresariales están apoyando, porque también la modalidad de Estado que hemos tenido ha vuelto inoperantes instituciones fundamentales, ¿verdad? Es decir, no solo por una convicción ideológica, es que si ustedes ven, y esos datos están en línea en la Contraloría, el INA es de las instituciones que más subejecuta presupuesto. Y uno podría decir, bueno, uno puede tener una reserva en el ejercicio presupuestario, pero no puede subejecutar una tercera parte. Y con esto no quiero darle la razón a la megamoción de doctor Solís, pero 1/3 sí es mucho, diría yo. Es decir, ahí lo que están diciendo es, bueno,
porque además el INE es una de las instituciones que por su ley tiene una modalidad de financiamiento más vigoroso. Y la ironía es que no lo usa, ¿verdad? Y no lo usa porque en cierto proyecto de Estado favorecer a quienes menos posibilidades de educación tienen no interesa mucho. Y claro que los empresarios dicen aquí hay un tesoro, un botín. Y una última cosa es, yo mientras volví a escuchar a Esteban pensaba que también uno podía imaginar la relación entre la economía y la política en sentido inverso, es decir, como algunos estudios dicen, bueno, desde ciertos puntos de vista también a veces las élites dicen, bueno, mientras ustedes hagan bien la política, dejen a nosotros hacer bien los negocios. Hasta más o menos hace un año, tal vez un poquito menos, antes de la entrevista famosa de Johnny Araya con La Teja, donde sacó el precio del cazador, que empezó su desventura por la política. A mí me decía gente que tiene algunas cercanías con sectores de élite, que había llegado a digamos, ciertos sectores de élite tenían cierto acuerdo en el sentido de decir, bueno, pareciera que Johnny Araya va a ganar. Y así iban las cosas. Digamos, a mitad del año pasado era un cierto acuerdo tácito de élites, no escrito en ningún lugar, pero sí comentado en ciertas reuniones donde seguro ninguno de nosotros ha estado ni posiblemente estará. Pero decía más o menos, bueno, va a quedar, eso no quiere decir que nos guste ni que no nos guste, simplemente es así. Y aquí hay una cierta división del trabajo, nosotros estamos en los negocios, hay otro sector de la élite política que está en la política. Y las cosas nos procuraremos llevar bien, le vamos a dar dinero, pero no crea que le vamos a dar, como no nos gusta, también le vamos a dar otro que vara. El PAC está demasiado desdibujado, ni siquiera sabemos quién va a quedar, es muy difícil darle. Cuando sale la encuesta, creo que fue en noviembre, de mismo Nimer, que coloca muy alto al Frente Amplio, hubo una reunión muy fuerte, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, donde la gente empezó a estar muy enojada con lo que estaba pasando, y dijeron, no, el otro año aquí hay que venir. Y ya estos, primero ya se convencieron que la posibilidad de que Johnny Araya quedara era muy baja, o empezaba, digamos, era un descenso sostenido, y por lo tanto las luces de alarma se activaron, y empezó, bueno, lo que ya conocemos. Pero lo que quiero decir, digamos, más conceptualmente, es que también uno podría pensar como la hipótesis al revés, ¿verdad? Que a veces, en ciertas coyunturas, en ciertos contextos, hay un cierto acuerdo tácito, es decir, como diría Bourdieu, el campo económico y el campo político guardas una muy relativa autonomía, y cuando las cosas en tiempos de estabilidad no nos majamos los callos unos a los otros. Es decir, que también podría ser una pista interesante de leer con Bourdieu la idea del concepto del campo, ¿no? Y decir, bueno, hasta cierto punto no nos fregamos. Lucy, y no sé si hay alguien más, porque yo creo que ya estamos a las puertas del café para ir a la otra mesa. En la misma línea de la pregunta de Kuhn sobre el acceso a entrevistar a estas personas de la élite económica, yo creo que más como que el acceso es como el tipo de pregunta que uno podría hacerles para obtener realmente beneficios de la investigación que se está haciendo. Pues yo creo que hay varios estudios que demuestran que ellos son accesibles a ser entrevistados. Digamos, yo recuerdo hace muchísimos años, en el libro de Democracia Inconclusa de Manuel Rojas, a mí me tocó entrevistar a gente de todos los sectores. Uno era el sector empresarial, entrevisté a gente, y el asunto era cómo preguntarles que ellos no se sientan amenazados, o verdad, que ser como muy sensibles a esas cosas, pero ellos eran súper accesibles. Y en el caso, por ejemplo, también de la investigación de Panjuanlo, que habían varios en la junta directiva, que eran empresarios connotados, súper abiertos a hablar también, ¿verdad? Yo creo que, y hay otras investigaciones que también lo han tenido. Entonces creo que más que el acceso es como la estrategia para preguntar cosas que realmente resulten interesantes para la investigación y que ellos no se sientan, digamos, como amenazados, ¿verdad? Más el tipo de pregunta que el acceso a ellos. Muchas gracias. Bueno, creo que nos queda agradecerles e invitarles a ustedes a la próxima mesa en 15 minutos. Muchas gracias.